John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química, declarar la semilla como propiedad privada, calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, los Schiff y los Warburg, han dirigido la élite en Occidente durante generaciones.
Así que en dos temas fundamentales, como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido devastadoras. De nuevo fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. La sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller, quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos, y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. La educación médica está a cargo principalmente de compañías farmacéuticas. Así que tienen motivos para producir y vender el máximo número de medicamentos posible. Además, es una forma muy efectiva de hacer que los médicos ganen dinero, que las empresas farmacéuticas ganen dinero, pero a su vez se perpetúan los problemas que se supone que tienen que solucionar. ¿Serían capaces de ocultar la cura de ciertas enfermedades de la misma manera que han acabado con la tecnología de la energía libre? Siento deciros que mi investigación me ha demostrado que la respuesta es sí. El tratamiento de Rife se probó en 16 pacientes terminales de cáncer. En solo 3 meses, todos habían superado la enfermedad. Poco después, un laboratorio donde se probaba la tecnología de Rife se incendió y el caso se acabó archivando. Los esfuerzos de Morris Fishbein consiguieron acabar con Rife y su brillante y prometedor trabajo cayó en el olvido. Fue muy difícil aceptar que alguien fuera capaz de boicotear la cura para ciertas enfermedades. Descubrí que la cuestión de fondo son las patentes. Si una empresa farmacéutica puede patentar y obtener beneficios del tratamiento, especialmente un tratamiento que usemos constantemente, entonces lo harán viable. Si no, no volvemos nunca más a saber de él. Pero no solo impidieron el trabajo de Rife. René Caïs tenía una antigua fórmula india ojibwe que era efectiva. Harry Hoxsey y Max Gerson tenían remedios naturales que funcionaban. La Asociación Médica Estadounidense los trata de charlatanes. Y por eso ha resultado tan útil seguir la procedencia del dinero, porque los mismos poderes que controlan la AME y sus investigaciones y fondos controlan también las empresas farmacéuticas. Así que hay un incentivo financiero multibillonario que se encarga de hacer desaparecer las curas que no se pueden patentar. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos. Lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro,
Así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna. No porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910 representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. En 1913 se creara también el Servicio de Impuestos Internos y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. Tenemos un banco privado que imprime dinero en beneficio del Tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero coloca a un grupo de privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía, mientras que nosotros continuamos en la ignorancia. Así que tenemos a un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía y se les proporciona la habilidad de imprimir dinero de manera que se sigue protegiendo a los privilegiados mientras que el resto nos hundimos. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. La élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas
un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también, al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y por tanto se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras, los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad de dinero en circulación, de hacerlos picar. Y lo que se ha hecho en realidad es robar. Y se ha propiciado que se acumule la verdadera riqueza del mundo en manos de unos pocos. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. Seguí encontrando pruebas y a expertos creíbles que afirmaban que el objetivo secreto de la élite financiera no era otro que el dominio total del mundo. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación, gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, los Schiff y los Warburg, han dirigido la élite en Occidente durante generaciones. Se les ha puesto muchos nombres a aquellos que en secreto controlan el orden del día.
Algunos informes filtrados confirman que se reúnen por todo el mundo a puerta cerrada para debatir sus intereses. Entonces, como un mecanismo de relojería, sus planes empiezan a aparecer en los medios de comunicación, finanzas, negocios, gobiernos y acciones militares, diseñado y financiado en su totalidad por los Rothschild. Creo que han tomado la imponente imagen de la pirámide de Keops y su famoso remate metálico, pero lo han distorsionado con el mensaje de que representa a aquellos que están en la cima y que son capaces de controlar y seguir a todos aquellos que están por debajo. El poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual. Empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. Si le das libertad a la gente, ¿sabes lo que pasa? Pues que probablemente no la usen con sentido común, como nosotros pensamos que deberían usarla. Somos más listos que ellos y por su propio bien debemos gobernarlos. Empecé a escuchar a estas mismas personas hablar de manera más atrevida y en público sobre todo esto, solo que ellos lo llamaban el nuevo orden mundial. Siguen la estrategia de divide y vencerás, para mantenernos enfrentados, pensando que el problema son los demócratas o los republicanos, los liberales o los conservadores, cuando en realidad ambos partidos tienen los mismos objetivos. Creo que nos dirigimos a un mundo totalitario, en realidad a una dictadura militar dirigido por una pequeña élite que tiene todo el poder y dicta las leyes. Si tuviesen éxito, no habría lugar al que huir o dónde esconderse. Pensadlo detenidamente. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad, lo que está bien y lo que está mal, lo moral y lo inmoral. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarnos. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Todas están organizadas en forma piramidal. Tomemos como ejemplo un banco individual. En la base de la pirámide tendríamos a las personas que vemos cuando vamos a ingresar la nómina. Bueno, ellos desconocen lo que sabe el director del banco y sus intereses. Solo saben lo que necesitan saber para hacer su trabajo. Este director del banco, que se encuentra en su oficina, no sabe lo que está pasando en el siguiente nivel. Y estos, a su vez, no saben lo que pasa en el siguiente. Y al final, solo quedan unos pocos, los situados en la cima de la pirámide de la estructura de la banca. Esos son los únicos que saben cuáles son los verdaderos intereses del banco y qué dirección se va a tomar y por qué. Esta compartimentación explica cómo el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en secreto a pesar de que había 130.000 personas trabajando en él.
control de la disensión a través de la violencia y la esclavitud de la deuda. Imaginaos pequeñas islas de opulencia rodeadas de un mar de miseria, donde la misión del ejército es proteger a los que tienen de los que no tienen. Pensadlo. Nos tienen sumidos en una deuda tan profunda que nunca podremos devolverla. Fase 1. Creas un problema. Podría ser un atentado terrorista con bomba, un 11S, el hundimiento de una moneda, una caída de la bolsa, el fracaso de un gobierno. Le cuentas a la gente tu versión de A, quién lo ha hecho, y B, por qué. La estrategia problema, reacción, solución se vendría abajo si tuviésemos unos medios de comunicación que de verdad hiciesen periodismo. En vez de eso, los medios de comunicación dominantes son una empresa de relaciones públicas que cuenta la versión oficial de los hechos. Y lo que buscan en la fase 2 de la estrategia problema, reacción, solución es una reacción de ira que da paso a la clave del miedo. Quieren que la gente le exija al gobierno que actúe, que haga algo. Esto no puede seguir así. ¿Qué pensáis hacer? Y esto nos lleva a la fase 3, en la que aquellos que habían creado el problema recogen esa exigencia del público basada en una historia falsa para luego ofrecer las soluciones abiertamente a los problemas que ellos mismos habían creado. Está documentado que entramos en la guerra de Vietnam con falsos pretextos. El exsecretario de Defensa Robert McNamara ha reconocido que el ataque a un barco en el Golfo de Tonkin no se produjo en realidad. Cada vez son más personas las que opinan que el 11S fue una operación de bandera falsa orquestada por la élite mundial para poder justificar el control del petróleo en el Oriente Medio y desmantelar garantías constitucionales de los Estados Unidos. Ahora mismo en los Estados Unidos a cualquiera de nosotros lo pueden encarcelar sin previo aviso o sin causa justificada. Nos pueden secuestrar, torturar y asesinar legalmente si el gobierno decide que lo que estamos haciendo amenaza sus planes. Todo lo que tienen que hacer es convertirnos en sospechosos en lo que ellos llaman guerra contra el terrorismo. Cada vez nos vigilan más y más. En 2010, solo en los Estados Unidos había 30 millones de cámaras de vigilancia grabándonos. Cuando nos manifestamos, nos relegan a lo que eufemísticamente llaman zonas de libertad de expresión. ¿Zonas para la libertad de expresión?